Este tipo. Ah, sí, es este, ¿no? Sí. Vale, este es un PDF, este es El de abajo. El de abajo, ¿no? Ajá. Sí. Esto lo cierro, ¿no? Sí, Vale, perfecto. ¿Y esto cómo se pone para que se vea? Para que se vea entero. Pues se ve así bien, da igual. Es que no lo veo bien yo esto. Bueno, si así se ve bien... No, yo creo que es aquí abajo, ¿no? Es por aquí, suele ser por aquí. No lo sé. La forma de exposición que se vea total... Es que no lo veo yo desde... Ah, ¿será uno de estos? Sí. Iniciar presentación. Vale. Sí. Perfecto, ya está. ¿Lo vas a pasar con el ratón? ¿Te deja el abrigo y el bolso allí, Si me vale? dejas el ratón, por favor, sí. ¿Un lápiz? No, para esto. Ah, sí, claro. Pues ya está. Os dejo. Bueno. Bueno, que esto no te lo dejes. Respira. Tú tranquila, respira. Míralas. Espera, me he traído mis gafas. ¿Y mis gafas? Si he perdido las gafas, no soy persona. No las tendrás aquí en el... No lo sé. Bueno, tú sí, empieza y ya me la apañaré como pueda. No, busca tranquila. Sí que es muy... No, están aquí. ¿Están ahí? Siento muchísimo todo esto, siento muchísimo la espera. Nada. Bueno, buenas tardes. Disculpad este desentendido que hemos tenido con los horarios. Menos mal que Alicia estaba por aquí cerquita. No, Isabel. Digo Isabel, perdón. ¿Ves? Estamos hoy todos un poco despistados. Bueno, pues lo único que voy a hacer yo es ser más breve todavía que otras veces a la hora de presentar a Alicia, para que ella... Digo, oye, Isabel, por Dios, ya te llamaba Alicia, ya toda la tarde te voy a llamar Alicia. A Isabel, y mira que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos, como tantas veces, al Museo de San Isidro, a esta quinta entrega del ciclo de los clásicos en el museo, ya en el Ecuador del ciclo. Y, bueno, tenemos con nosotros a Isabel Velázquez Soriano. Y, bueno, pues para quien no la conozca, Isabel tiene una larguísima trayectoria, tanto a nivel académico como de investigación, como de divulgadora. Ella es catedrática de Filología Latina, es directora del Departamento de Filología Clásica, es directora del Grupo de Investigación de Textos Epigráficos Antiguos de la Península Ibérica y del Mediterráneo Griego, directora del Archivo Epigráfico de Hispania de la UCM, de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos grupos y archivo forman parte del proyecto 77 de epigrafía de la Unión Académica Internacional a través de la Real Academia de la Historia. Y ella también es correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2008 y de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona desde 2006. A nivel de investigación, pues es una gran especialista en el mundo visigodo, de textos epigráficos y literarios de época tardoantigua y medieval, sobre todo de esa época visigoda, aunque también ha trabajado en textos de época humanística y en latín técnico. Me voy a saltar todas tus publicaciones para correr más, pero hay más de 200 por ahí. Y bueno, simplemente comentarles que precisamente la exposición que nos va a presentar esta tarde va de visigodos, o mejor dicho, va de visigodas, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un tema, bueno, la ponencia se titula de Reinas a Campesinas, las mujeres en la España visigoda, y siempre el tema de las mujeres en el pasado es un tema tremendamente interesante
primero por lo desconocido, segundo por lo, entiendo, complicado que es conseguir información sobre las mujeres en el pasado, puesto que en la mayor parte pues estaban soslayadas en las fuentes, y también porque precisamente estas circunstancias son las que provocan que al final se produzcan descubrimientos que supongo que al final nos sorprenderán a todos. Así que sin más, cedo la palabra a Isabel y encantados de tenerte Quiero con dar las nosotros. gracias al director y al museo por invitarme y pedirles disculpas por el enorme, por el despiste. Estaba absolutamente convencida que a las... decía que estaba convencida que era a las 6:30 y llevo paseándome, como hace buen día, pues dando vueltas, eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Así que bueno, he invertido el orden del título, en vez de reinas a campesinas, he puesto de campesinas a reinas, porque por el orden, digamos, de lo que voy a tratar, pues va a ser mejor, ¿no?, empezar por las campesinas o por mujeres anónimas y acabar por las reinas. La verdad es que las mujeres con nombres propios de la Hispania visigoda que conocemos son escasas, aunque algunas sí que nos han llegado, evidentemente. Lo que ocurre es que casi siempre, a través de los testimonios de escritores hombres, de las fuentes jurídicas, ya sean concilios o leyes. Incluso en la historiografía actual, casi siempre cuando se habla de la mujer, se habla dentro del tema de la familia. Por ejemplo, un libro que es decisivo para estudiar la época visigoda, aunque ya tiene del año 72 de Cambridge, que es Derecho y Sociedad en el Reino Visigodo de King, dedica un capítulo a la familia dentro del cual habla de las mujeres y su condición, en especial a través de las leyes. En otro capítulo habla de los estamentos sociales, ¿no?, esclavos, libertos o libres y nobles, dentro del cual pues también habla de las mujeres en esos diferentes estamentos. No obstante, desde las últimas décadas ha habido un creciente interés por estudiar el papel de las mujeres en la Hispania visigoda y en general en la antigüedad. No siempre, es verdad, con la misma calidad, pero sí con una especie de oportuna revisitación y análisis de las fuentes existentes y con el interés de ahondar en el conocimiento del papel de las mujeres en las sociedades antiguas a través de las diferentes fuentes de las que contamos. Eso sí, con dificultades evidentes, como ha dicho el director, porque las fuentes o son indirectas, o son interesadas, o son sesgadas, y lo que las mujeres piensan, sienten y lo que desean se nos oculta en esas fuentes escritas por hombres y en las que vemos que esos hombres incluso se permiten legislar sobre los sentimientos que han de tener las mujeres. En este sentido, recuerdo el papel, por ejemplo, de los padres conciliares en el Concilio de Zaragoza del 683, en época de Égica, del que luego hablaré, donde decretan que la reina viuda ha de retirarse a un monasterio tras la muerte del rey, ¿no?, del marido. Pero además lo tiene que hacer con alegre disposición, porque es su obligación, ¿no? En fin, volveré en la última parte de mi exposición a este asunto. A propósito de las actas conciliares, la legislación se centra muchísimo en el adulterio, en los esponsales, en las relaciones de los miembros de la Iglesia con las mujeres, en si se pueden casar o no, qué tipo de vida llevar, en fin, este tipo de temática o de problemática es la que más les interesa. Podemos recordar aquí, aunque se escapa un poco de nuestro margen cronológico, el famoso Concilio de Elvira en el entorno del 300, 305, 306, que es el primer concilio, digamos, de Hispania, donde efectivamente se legisla sobre las mujeres. Es un concilio primitivo, se sale un poco del marco cronológico que aquí vamos a abordar, pero es el primero e interesa recordarlo por la importancia histórica que tiene. Debemos pensar que es justamente inmediatamente o casi coetáneo con la última gran persecución contra los cristianos y antes del Edicto de Tolerancia de Galerio y luego del Edicto de Milán del 313, ¿no? Por eso digo que la época es muy, muy crítica, ¿no? Entonces, aquí pues, se habla mucho sobre las actuaciones de las mujeres cristianas, si se están preparando para bautizarse las catecúmenas, cómo se relacionan con otras mujeres, con cristianos,
Casi todas las disposiciones que hay son de penas de castigo si no se cumplen las normas, y el castigo consiste básicamente en la excomunión. Pues, por ejemplo, aquellas que abandonan a los maridos sin causa alguna son excomulgadas si se casan con otros. Incluso si los abandonan porque son adúlteros, pues es igual, te aguantas y no le abandonas. Y si lo abandonas, excomunión. En fin, este tipo de disposiciones a lo largo de todo el concilio. Hay alguna incluso, por ejemplo, que habla sobre cuestiones de diferencias sociales, ¿no?, que llama mucho la atención, porque el canon 5 dice que si una dueña encolerizada mata a una esclava, va a tener una excomunión de 7 años, si es que ha sido intencionadamente. Si es que ha sido por casualidad, porque a resulta de eso se ha muerto, pues solamente son 5 años de excomunión. Pero esa es la pena que se impone. Bien, en fin, en cualquier caso, a los hombres a veces también se les castiga por el adulterio, pero siempre son castigos muy inferiores a los que pueda tener la mujer. Bueno, les presento a continuación simplemente algunos nombres de algunas mujeres de las que no sabemos nada, pero al menos tenemos su nombre, ¿no? Está Marturia, una Virgo intaminata, esto es un término muy interesante, ¿no?, por como pura, ¿no?, incontaminada o algo así, donde la pobre pues ha vivido 13 años, 5 meses, etcétera, ¿no? Es una inscripción cristiana bastante primitiva. Aquí tenemos otras 2 inscripciones de Ayanes, una honesta fémina, probablemente honesta, ya implica que es una mujer importante, amén de ser, bueno, pues eso, casta, etcétera. O bien una Oraña. La fórmula de Famula Dei es la fórmula habitual en las inscripciones cristianas de esta época. O esta Perpetua, una Famula Dei Dixit, que es muy interesante porque es la inscripción central que hay aquí. Esta es la lauda sepulcral que apareció en la excavación de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arriba hay un Gregorius, un vir ilustre, ¿no? Aquí está Perpetua, y aquí es el epitafio de Eleuterio Archidiácono, que no, vamos, estoy convencida de que es el Eleuterio Archidiácono que citan las vidas de los padres de Mérida, y no tenemos más noticia de ese señor que en las vidas hasta que ha aparecido esta inscripción. Pero hoy lo que interesa es esta Perpetua Famula Dei, de la cual pues la pobrecilla vivió también solamente 16 años y no nos dice nada más la inscripción. Frente a ellas les presento una pizarra de época visigoda procedente de Peralejos de Solís. Bueno, son 2 fragmentos de la pizarra, ahí la pueden ver, donde me interesa destacarlos porque estos son probablemente pagos que se hacen de contribuciones en especie, pues en una finca o a un señor, algo por el estilo, ¿no? Y entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí un tal Juan, ¿no?, Ioannis, paga en concepto de Dangaria 60 modios. Pero si se dan cuenta, pues Simplicius un modio, es decir, Sigerius, pero de pronto nos aparece una flaina, o es paraflaina, quizá, y otra flaina con sus conlibertas. Es decir, hay una mezcla de personajes, de nombres de hombres y mujeres que son probablemente campesinos en un ambiente rural y que están contribuyendo o pagando o incluso a veces cobrando, pero especias de trigo, ¿de acuerdo? Es una economía rural en especias y me interesaba simplemente destacarlo porque hay esa mezcla, ¿no?, indiscriminada de hombres y mujeres que, al menos en la parte, digamos, de la sociedad más anónima, por decirlo así, pues vemos que hay una cierta igualación entre unos y otros. Bueno, en esta pizarra el dibujo está porque es que es ilegible, o sea que es muy difícil leer, pero en esta pizarra pasa lo mismo. Aquí son también contribuciones, aquí se pagan sestarios y lo mismo, hay aquí una prócula también, es decir, hay mezclas de nombres. Además es muy curioso porque son mezclas de nombres germanos e hispanorromanos. Probablemente la población en el siglo VII ya está bastante mezclada. Otra cosa es que
Los nombres siempre hay que tener cuidado con ellos. Yo no soy muy partidaria de si Prócula es de origen romano porque se llame Prócula, igual que un Iván aquí no es de origen ruso necesariamente. Entonces, siempre hay que tener un poquito de cuidado, por lo menos en ciertos ámbitos sociales, ¿no? Bien, y aquí les presento a Eugenia, que es también una fámula Christi, pero en este caso ya sabemos algo más de ella. Y volveré sobre personajes como ella, porque aquí es una monja o una abadesa que ha construido o mandado construir la puerta de un claustro, la puerta de entrada de un claustro. Un claustro donde se custodia los votos de las vírgenes. Es decir, estamos hablando de un monasterio y esta inscripción ya nos presenta a una mujer que tiene un cargo y tiene medios económicos como para reconstruir su monasterio o ponerle una puerta o hacerle, pues no sé, un arreglo, ¿no?, de remodelación del lugar en donde vive ella con otras vírgenes. Y desde luego aquí se pone ec virgo virginum mater. Es decir, por tanto, se trata de la abadesa o de la mujer que al menos son su ordo, ¿no?, virginum, que está dominando. Bien, que esta mujer nos lleva a hablar un poco de estas otras mujeres que conocemos por sus nombres y que son, digamos, importantes, ilustres. ¿Qué imágenes se nos da de ellas? Pues generalmente se valoran en las fuentes de los hombres mujeres castas o vírgenes, mujeres de vida ejemplar, virtuosa, viudas, y en general son mujeres con acceso a la cultura. Y conocemos algunas de ellas precisamente porque son hermanas de obispos o porque los obispos debo decir, como digamos, advertencia que yo creo que todo el mundo sabe, pero por si acaso, los escritores de la Hispania visigoda son prácticamente todos obispos, salvo alguna excepción, que a lo mejor son monjes, pero todos pertenecen al rango eclesiástico, ¿de acuerdo? Y generalmente obispo, es decir, cuando hablamos de Braulio de Zaragoza es porque es obispo de Zaragoza, Isidoro de Sevilla lo es de Sevilla, etcétera, etcétera, y son los autores que tenemos en este momento. Bueno, pues Braulio de Zaragoza escribe en su gran epistolario, una serie de cartas consolatorias muy interesantes. Una es a su hermana Basila, que era viuda, y le escribe una carta consolatoria porque ha perdido al marido. También escribe a Pomponia, también hermana suya, pero en este caso abadesa, y le escribe una carta consolatoria porque ha muerto la primera hermana, Basila, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, a Picela, que es una viuda, además a la que le manda un códice, y esto es muy interesante porque refleja que estas mujeres están letradas, le manda un códice de Tobías, donde, digamos, la ceguera de Tobías pues, le tiene que servir de consuelo, ¿no? O a Ollón y Eutrocia, o a Gundesvinda y a su hermano Guivario. Es decir, cartas consolatorias en general sobre la muerte. Por ejemplo, a su hermana le dice: a ti por tu parte, señora mía, hija, hermana, te ruego con el mayor encarecimiento que no solo a ti misma, sino a todos los que entristeció el fallecimiento de hombre tan excelente, consueles tan prudentemente que parezca que lo esperáis, no que lo habéis perdido, y no os doláis por carecer de tal sostén, sino alegraos por haberlo tenido. Por ejemplo, la de Ollón y Eutrocia les escribe 2 cartas, y es muy curioso porque en la segunda las regaña porque llevan 7 días de duelo y ya está bien de llorar. Hay que pasar a otra cosa, ¿vale? No vaya a ser que se crea que actúan en contra de la voluntad del Creador si siguen llorando. Me interesa, y esto creo que es muy llamativo, que a esta Basila, Eugenio de Toledo, que es sin duda el mejor poeta de la época y es un gran poeta, dedica a Basila unos versos, un epitafio que probablemente nunca ha sido escrito en piedra, ¿no? Es lo que algunas veces se ha denominado como carmina epigrafico more, es decir, epitafios, a veces hay dedicaciones a monumentos, cosas hechas como si fueran inscripciones, pero que no lo son.
Entonces, esto es un epitafio, es un elogio fúnebre, pero lo que más me interesa, aparte de que vean ustedes, pues aquí se llora la piedad, la honradez, es decir, las virtudes de esta mujer, es que es algo para mí inquietante. Es la poesía hecha por un hombre, pero puesta en boca de una mujer. Si se dan cuenta, dice, ayuda ahora a los tuyos, y yo, Pomponia, te lo ruego. Son las dos hermanas de Braulio de Zaragoza. Entonces, Eugenio compone un poema a la muerte de Basila como si lo estuviera escribiendo su hermana Pomponia. Entonces, bueno, esto me resulta un tanto inquietante y un tanto sorprendente, pero es casi la única vez que tenemos a una mujer supuestamente hablando por sí misma, pero en rigor es Eugenio de Toledo el que está hablando por boca de Pomponia. Hace esa ficción literaria, ¿no?, de que sea Pomponia la que escribe este poema fúnebre, ¿no? Aquí hay otro, todavía más típico de un epitafio: esparce rosas, lector, deposita blancos lirios y venera así como es debido este sagrado lugar. Aquí descansa Basila, amada por Dios, ilustre por su parentesco y más ilustre por sus méritos, ¿no?, donde se está realmente alabando la condición de ilustres de estas mujeres. No olvidemos que eran las hermanas de Braulio, y de sus virtudes. Y es que efectivamente dentro de esta valoración y de estas mujeres ilustres es muy interesante ver que son las figuras femeninas de monjas, de abadesas, de religiosas o de mujeres consagradas a la vida religiosa, aunque sean viudas, son las que más llaman la atención, las que constituyen un poco el foco de atención y de admiración de los escritores. Y de hecho, por ejemplo, tenemos, quizás ustedes lo conozcan bien esto, el Liber de Institutione Virginum de la institución de las vírgenes y del desprecio del mundo, la llamada regla de Leandro de Sevilla, que le dedica a su hermana Florentina. Debo recordar que Florentina es una monja, una mujer que decide ingresar en el convento. Leandro es el obispo de Sevilla, el que preside el Concilio III de Toledo, de la conversión de Recaredo al catolicismo, y bueno, el Agens Gotorum, hermano a su vez de Isidoro de Sevilla y también de Fulgencio, ¿no? Es decir, una familia todos de obispos, etc. Entonces, fíjense lo que le dice Leandro a su hermana: mi querida hermana, mira cuánto has ganado, atiende y considera qué altura tan sublime has logrado hasta haber encontrado la merced de tantos beneficios en el único y solo Cristo. Bueno, no se lo leo porque lo pueden tener ahí, ¿de acuerdo? Lo que se valora es la vida virginal, frente a lo terrible que es el matrimonio. Le aconseja que huya del trato de mujeres casadas, que huya de los hombres por muy santos que sean, etc. Aunque eso sí, mantiene siempre la idea de que la mujer es inferior por naturaleza al hombre. Eso no es algo que está ahí siempre presente, ¿no? Y se valora en ellas, digamos, ciertos rasgos que podrían considerarse la fortaleza. Hay una frase bíblica que es: la mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale más que la vida, ¿no? Pues esa idea, el de la mujer fuerte, es algo que está muy presente y que es motivo de admiración. El problema es que a veces esas mujeres fuertes se considera que son o tienen casi rasgos viriles, ¿no?, como ahora trataré de ver. Y se valora la renuncia, ¿no?, al matrimonio. La Virgen, por el contrario, sigue diciendo Leandro, ignorante de estas malicias, se refiere a la vida conyugal, que considera que es maligna, ¿no?, por el mismo hecho del placer de la carne, ¿no? Conserva el sexo, pero ignora sus exigencias. Olvidada la de la fragilidad mujeril, vive con vigor varonil, porque ha robustecido con la virtud la debilidad del sexo y no se ha entregado a la esclavitud del cuerpo, lo que por la ley natural está sometido al varón.
Es decir, esa idea de que eres fuerte porque no caes en el sexo, eres digna de admiración porque no te unes a un hombre y en el fondo vives con un vigor varonil, ¿no? Esa apuesta por una mujer decidida, resuelta, se valora mucho, por ejemplo, en la Vita Fructuosi, que como saben es una obra hagiográfica anónima sobre la vida de Fructuoso de Braga, donde su valor como obispo no se aprecia, no tiene importancia, pero sí, en cambio, su valor como fundador de monasterios, etc. Entonces, hay un pasaje que es muy interesante, que es el de la monja Benedicta, una mujer noble, casada, prometida en esponsales, ¿no?, con un gardingo, y que decide que no se va a casar, sale huyendo y se refugia a las proximidades de un monasterio de los que ha fundado Fructuoso de Braga. Él no quiere contacto con ella, no permite que los monjes vayan a verla, pero le construyen un pequeño refugio para que viva allí aislada, y de hecho le llevan casi las sobras de las comidas. Pero su fama se extiende y van otras mujeres y se asocian con ellas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que el gardingo en cuestión, que era un noble y era muy próximo al rey, consigue que un juez dictamine que ella tiene que volver, porque ahora lo veremos, los esponsales, la disponsatio, ya es un compromiso firme para el matrimonio y no se puede deshacer así como así. Entonces ella lo ha deshecho. Entonces reclama su derecho a que se vaya con él y se case. Y es muy interesante porque su capacidad de elocuencia y su actitud hace que al final el juez le diga al esposo: mira, búscate a otra porque deja esta en paz, ¿no? Dimite eam domina servire quiere tibi aliam uxorem. Búscate a otra mujer, ¿no? Deja esta en paz y tú búscate otra, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, esta imagen de estas personas nos dan un poco la idea de cómo se valoran estas mujeres y cómo se establecen las leyes con respecto a ellas. Debo decir que a pesar de este panorama, hay cierta, creo, mejora en la condición social de las mujeres en época visigoda. Este episodio de Benedicta sirve para demostrar un poco cómo ella, digamos, ha podido vencer, ¿no?, esta obligatoriedad de casarse, es decir, una cierta libertad. Es verdad que porque es una mujer que tiene posibles, que era ella seguramente de noble familia, hasta el punto de que ha ido el juez allí a hablar con ella, y se ha personado el esposo allí a hablar con ella. Y finalmente se ha salido con la suya y se ha quedado en donde estaba y los otros se han tenido que ir. Luego no es una campesina de las que aparecían en las pizarras, eso está claro, ¿no? Pero, digamos, esa especie de voluntad al final refleja una cierta mejora. Cierta, no nos entusiasmemos, ¿vale? Las mujeres son siempre tuteladas, siempre menores de edad y al menos hasta hace muy poco tiempo siempre ha sido así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero lo que es cierto es que, digamos que la idea del pater familias absoluta, ¿no?, y de la patria potestas romana, que sigue existiendo. Así todo se combina un poco con las cuestiones germánicas o consuetudinarias de que no es estrechamente el pater familias, sino todo el elenco familiar, todo el conjunto, ¿no?, todo el clan de familias. Y por otra parte, quizá el cristianismo también está influyendo en esa cierta variación, ¿no? En época visigoda hay como dije antes, tres fases fundamentales en el matrimonio. Uno es la petitio, otro es la disponsatio y otro es propiamente la boda, las nuptiae, ¿no? Es decir, la petitio es la petición de mano, ya está, que siempre parte del hombre y de la familia del hombre. La disponsatio es, digamos, el compromiso, que va añadido con lo que en Roma era la donatio ante nuptias, es decir, la especie de dote o de donación que se hace a la mujer por parte de los hombres, ¿no?,
como si fuera pues ya un compromiso económico de dotar a la mujer de una serie de bienes, etcétera, que a veces pueden ser muy cuantiosos, depende del nivel, ¿no?, social y económico. Y después ya llegarían las nupcias, que es propiamente la boda en sí y la consumación del matrimonio. Tan es así que a veces, por ejemplo, en Chindasvinto tiene que regular que esta donatio ante nuptias esté regulada que no pueda superar más del 10% de los bienes de los primates palati, o que, se les pueden añadir además 10 esclavas y 10 esclavos y no sé qué, a la gente muy rica. Claro, estas donaciones tienen unas consecuencias económicas impresionantes. El hecho de que una mujer ha recibido una dote de este tipo ya está comprometida, y ahí las familias, los padres de uno y del otro están jugando, ¿no?, con unos dineros que hay entre medias y que exigen ese tipo de compromisos. Por eso, deshacer los esponsales, la disponsatio, puede traer consecuencias muy severas. Y si se retrasa más de 2 años la boda, lo que es la celebración de la boda, pues puede dar lugar a conflictos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, al margen de esto, creo que es muy interesante el ver cómo algunas de las leyes Visigotorum, nos hablan de la capacidad que tienen las mujeres no solamente de poseer bienes, sino de heredarlos y de, a su vez, ellas hacer herencias. Y creo que esto es muy importante. Es decir, en la Lex Visigotorum, aunque tenga precedentes romanos, hay un punto de avance porque, por ejemplo, el carácter agnaticio de las propiedades, ¿no?, en la patria potestas, ¿de acuerdo? Es decir, donde una mujer siempre era menor de edad y pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido. Los bienes los controla siempre el pater familias. En el derecho germánico, los bienes, los pueden tener las mujeres, pero no pueden heredar bienes inmuebles, por ejemplo. Y además dependen del clan, etcétera. Bueno, no voy a entrar en cuestiones jurídicas que son un rollo, pero simplemente para que vean un poco cuál es la situación. Entonces, vemos que en pleno siglo VII hay hay leyes donde se nos afirma que las mujeres pueden heredar igual que los hombres, ¿no? Las hermanas tengan parte en la herencia de forma igual que los hermanos. De la sucesión de los hermanos y las hermanas, aunque hayan nacido de padres diferentes. Es decir, les he seleccionado unos cuantos títulos simplemente para que ustedes lo vean, ya lo verán cuando les manden el PowerPoint simplemente títulos que les hablan, ¿no?, de ese reconocimiento de la mujer en las herencias. Tanto es así, por ejemplo, que una ley que, es quizá de las que más conozca, la llamada la dun ilícita, es la ley de la mejora, ¿no? Entonces, que seguimos teniendo hoy, ¿no?, la ley de la mejora. Entonces, es la posibilidad de que la mujer, igual que el hombre, o el padre igual que la madre, el abuelo igual que la abuela, puedan dar su herencia en igualdad de condiciones. Una mujer viuda no pierde su potestad, y no pierde ni su patrimonio ni su potestad, y puede dejar herencias. Es decir, el patrimonio de esta viuda no pasa a sus agnados, no pasa a sus hijos, o no pasa a su padre si lo tiene, se lo puede quedar ella y puede manejarlo y distribuirlo ella. De hecho, me parece que este es uno de los logros que hay en la Lex Visigotorum, ¿no? Y me parece que es interesante. Bien, como digo, no me entretengo en muchas de ellas porque simplemente que vean los títulos, pero para que pueden ser un poco reflejo de esta situación, ¿de acuerdo? Y tienen aquí, algunas. Mire, esta es la dun ilícita, ¿no? La de que los hijos no pueden ser desheredados y que han de disponer los padres sobre sus bienes, ¿no? Lo de la ley de la mejora. Bien.
Bueno, ya puestos en esto, vamos a hablar o adentrarnos en el aspecto de algunas de estas mujeres ilustres que no son solamente monjas, digamos, como las que hemos visto antes o abadesas, sino mujeres cristianas que conocemos también a través de fuentes. Una de las características más interesantes de las mujeres ilustres, y cuando digo ilustres digo porque pertenecen a un rango social, ¿no? Económico, nobles o aristócratas, o por lo menos de los primeros estamentos sociales, es que, por ejemplo, las encontramos practicando evergetismo. Digamos, el evergetismo, como saben, es un fenómeno puramente romano, ¿no? De contribución de los civiles a obras del Estado, a labores de munificencia, a labores de ayuda de patronazgo, etc. Bueno, pues este evergetismo transmutado, digamos, de cristianismo y en estas épocas es la Iglesia fundamentalmente quien lo ejerce. Por ejemplo, quiero recordar aquí, si ustedes conocen la vida de los padres de Mérida, por ejemplo, Masona, el obispo más importante que se refleja en estas vidas, en cuanto sube al obispado, lo primero que hace es construir, o sea, arreglar las cosas, construir monasterios, enriquecerlos, enriquecer las tierras que pertenecen. Se dice que construye un xenodocium, es decir, una especie de albergue hospital para peregrinos, caminantes, etc. Bueno, pues la aristocracia civil también ejerce esta munificencia o este carácter, digamos, evergético, muchas veces transmutado simplemente como obras de caridad, podríamos decir, ¿no? Entonces, las limosnas a las viudas, pero también a veces contribuyen con ofrecer templos o construir o hacer refacciones, remodelaciones, etc. Es decir, hay una actividad. Y dentro de esa actividad conocemos algunas mujeres que tienen capacidad de maniobra, por decirlo así, o que pueden, ¿no? Disponer de bienes con el que pueden o bien hacer obras digamos, de este tipo, dadivosas, o bien disponer de su dinero. Por ejemplo, ahí les he puesto algunos ejemplos. Eutropio escribe a una tal Querasia, que es una aristocrática de una mujer aristócrata de la Galaequia, a la que su padre ha desheredado, igual que a ella y a su hermana, porque no se querían dedicar a la vida célibe, ¿no? O, por ejemplo, mujeres que tienen un patrimonio considerable. Vuelvo a las vidas de los padres de Mérida porque son un documento de primera mano, ¿no? De información histórica. El obispo Paulo, que era médico, consigue sanar a una mujer, bueno, sanarla. Esta mujer estaba embarazada, tenía un problema que el feto había muerto y, claro, iba a morir ella. Entonces, Paulo no quiere intervenir porque un hombre de la Iglesia, un obispo, no se puede manchar las manos de sangre. Pero finalmente acepta e interviene en la mujer y le sacan el feto que estaba muerto, con lo cual pues le salva la vida, ¿no? Bueno, naturalmente una obra geográfica dice que a condición de que esta pareja, este matrimonio, nunca más vuelva a tener relaciones conyugales, evidentemente, y vivan en la más absoluta castidad del resto de sus días. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que lo que dice las vidas es que cuando muere este matrimonio es tan rico que le da a Paulo un patrimonio formidable, un patrimonio tan formidable que es lo que hace que la Iglesia de Mérida se enriquezca. Tanto es así que cuando él nombra sucesor a su sobrino Fidel y los otros miembros del clero no quieren que Fidel sea obispo, les dice, pues vosotros veréis, o es Fidel el obispo o me llevo el dinero. Y claro, naturalmente Fidel es el obispo, ¿no? O sea que estas cosas pasan, ¿no? Bien, pues aquí tienen algunos ejemplos. Y les he puesto el texto de algunas inscripciones que me parecían
interesantes. Por ejemplo, Marispala, si se dan cuenta, perfecciona un templo, ¿de acuerdo? Construye o lleva a efecto un pueblo un templo, bajo el reinado del rey Beremundo. Esto es en la zona de los Suevos, digamos, ¿no? Aquí tenemos a otra mujer que no se dice nada de este tipo de construcciones, pero que es una inscripción sepulcral en la cual el marido se la dedica y habla de, bueno, por supuesto, la mors inmatura, ¿no? Pero que ella es muy blanda con sus siervos, ¿no? Es benevolente con sus siervos, piadosa con su familia, etcétera. Probablemente una mujer, por tanto, con criados, etcétera, ¿no? Tienen aquí algunos ejemplos también de mujeres de las que no sabemos nada, son todo inscripciones sepulcrales, pero todas van con la titulatura de Clarissima Foeminae o honesta, bueno, honesta es la que les puse al principio, ¿no? Pero Clarissima o Illustris Femina, que son una suerte de titulatura, en el sentido de decir, está claro que son mujeres de orden, de un rango económico solvente e importantes. Y aquí, por ejemplo, tienen estas inscripciones que son, esto es una de Quintanilla de las Viñas, donde la exigua Flámola ofrece un votum, pero el votum es este dintel, ¿de acuerdo?, de Quintanilla, y la inscripción está arriba. Por tanto, es una obra de munificencia, de ayudar a construir la iglesia con este ofrecimiento que le hace Flámola. Y aquí tenemos una inscripción muy bonita que es de una tal Anduires, que es una ilustre fémina, que junto con su marido, también ilustre Anduiro, pues hacen una iglesia, mandan construir una iglesia, el matrimonio, como pone en la inscripción, y la inscripción está en un dintel de la puerta. Esta inscripción sirve, por tanto, esta de Anduires, tanto de epitafio, como de memoria de la construcción de la iglesia. ¿De acuerdo? En algunos casos, la ascendencia de las mujeres en la sociedad puede detectarse también a través de algunos episodios. Perdonen que insista, pero vuelvo otra vez a las vidas de los padres de Mérida, más que nada porque es una fuente, como digo, interesante. Hay un episodio que es muy divertido, no sé. Hay un abad muy famoso, que es el abad Nancto, que llega a Mérida. Entonces es un hombre, un santo varón, que aborrece el contacto con las mujeres, no quiere verlas ni en pintura. Y entonces, pero él despierta tanta admiración y tanta devoción a la gente que hay una mujer, Eusebia, que está empeñada en verlo. Y entonces dicen las vidas que son muchos los hombres que tratan de convencer a Nancto para que se deje ver por esta pobre mujer. Llega un punto en que convence al diácono Redempto. Entonces él dice, vale, lo vas a ver, pero te escondes detrás de la columna, que él no te ve a ti, y cuando él vuelva de los laudes matutinos, entonces lo ves. Entonces la admiradora, la fan número 1, pues se pone detrás de la columna a que pase el abad Nancto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el santo varón presiente a través de la nuca unos ojos que le están mirando. Y entonces se cae al suelo o se tira al suelo indignado y le dice a Redempto, ¿pero qué has hecho? ¿No? Como maldiciéndolo porque había consentido que la mujer lo viese. Inmediatamente él se va de la iglesia, se va a otro lado y tal. Luego hay unos episodios ahí que Leovigildo le da un territorio, etc. Pero lo que me interesa destacar aquí no es tanto el abad Nancto, sino cómo es posible que esta señora haya sido capaz de convencer al diácono Redempto y a otros muchos que han intercedido por ella para que el santo varón Nancto se dignase a hablar con ella, ¿no? Evidentemente porque el influjo social que debía tener la mujer pues era importante, ¿de acuerdo? Debo decir también que
las mujeres, dejando aparte el tratamiento de dominae o patronae de las santas, por ejemplo, Santa Eulalia de Mérida o las santas Justa y Rufina, etcétera, que son consideradas las patronas de las ciudades, de los lugares, algunas de estas mujeres ilustres, poderosas, sí tienen ese valor de dominae, ¿no?, de señoras que tienen y que ejercen, digamos, cierto poder. Por lo menos así nos lo dejan ver algunas inscripciones y algunas fuentes, porque son, digamos, capaces de controlar la riqueza y capaces de influir. Y aquí, con esto, entramos, digamos, un poco en la, yo diría que en la parte segunda o última parte, digamos, de mi exposición, que es llegar a las más altas cumbres, digamos, de las mujeres ilustres, como son las reinas, ¿no? De hecho, en las mujeres, como digo, capaces de influir. Otra cosa es el destino de estas mujeres. Procopio de Cesarea, he copiado solo el inicio porque es que me fallaba mucho el griego en el ordenador, no sé, no me resultaba fácil escribir y estaba tardando mucho. Digo, bueno, copio solamente la primera parte. Procopio de Cesarea, en el Bellum Gothicum, nos explica cómo Teudis, el rey Teudis, a ver, Teudis es luego Teudiselo, Ágila, Tanagildo, Leovigildo, para que se hagan una idea, ¿no? En torno al 516, por ahí. Yo creo que Teudis ya está en el Regnum de Toledo, ya está la capitalidad del reino de Toledo, porque ahí él emite una ley de costas procesales, promulgadas en el propio Toledo. Pero bueno, como saben, los monarcas visigodos van itinerantes en las capitales, llevan sus tesoros reales, etcétera, hasta que se asientan, ¿no?, en Toledo. Bueno, pues dice, posteriormente Teudis, un godo al que Teodorico, era de estirpe namala, había enviado al ejército como comandante, tomó por esposa a una mujer procedente de Hispania que, sin embargo, no era de la raza de los visigodos, sino que pertenecía a la casa de uno de los prósperos habitantes de aquella tierra. Luego era una mujer de la aristocracia hispano-romana. Ella no solo poseía muchas riquezas, sino que además era propietaria de una gran extensión de tierra en Hispania. De esta propiedad, él reunió en torno a 2000 soldados y se rodeó de un cuerpo de lanceros, mientras que en apariencia gobernaba él a los godos por habérselo concedido como regalo Teodorico. De hecho, resultaba manifiesto que era un verdadero tirano. Bueno, tirano es una mala traducción. Esta traducción, no sé de dónde la he cogido, es un usurpador realmente, ¿no? Es un usurpador. A ver, recuerden que Teudis es general de Teodorico y gobierna después de la regencia de Teodorico el Amalo, va a Malarico, su nieto, y después va Teudis, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un general que termina luego siendo rey, pero lo que me interesa destacar es que se ha casado con una mujer hispano-romana muy rica, con lo cual él dispone de medios, de hombres, de ejércitos para poder hacer frente y en su momento determinado usurpar el poder. Es verdad que desconocemos muchas veces los nombres de muchas mujeres de los reyes porque curiosamente las fuentes son bastante parcas y además de las que conocemos, bueno, ahora veremos que no son siempre muy bien juzgadas, ¿no? Como les pongo ahí, algunas, como digo, desconocemos algunos nombres y en algunas, por ejemplo, lo que se destaca es que su condición o su origen servil. Por ejemplo, Isidoro de Sevilla, en la Historia Gotorum, saben que al rey Recaredo lo sucede Liuba II, que es un niño, es un jovencito, pero dura, nada, creo que es un par de años, porque Viterico le usurpa el poder. Bueno, pero Liuba II no es hijo de la reina conocida, que es Vado. Cuando se celebra el Tercer Concilio de Toledo, donde se supone que la gens Gotorum, con Recaredo al frente, se convierten al catolicismo, la reina
que se menciona como mujer legítima de Recaredo es Vado, que además está tratada como Regina Gloriosa, y es la única mujer que firma las actas de un concilio. Es algo absolutamente excepcional, aunque es verdad que tiene su precedente en el concilio de Capadocia, pero lo que es en Hispania es algo realmente absolutamente excepcional. Perdón, Capadocia, quiero decir Calcedonia, disculpen. De hecho, en Juan de Viclaro se compara el tercer concilio de Toledo con los concilios de Nicea y del de Calcedonia, comparando a los emperadores, o sea, al emperador bizantino con el rey Recaredo, ¿no? Una especie de juego historiográfico que hace Juan de Viclaro. Por ejemplo, de la mujer de Gundemaro, que creo que lo tengo ahí, sí, de la mujer de Gundemaro simplemente sabemos que se llamaba Hildoara, porque en las epístolas visigóticas conservamos una del Comes Vulgar que le escribe al rey y le da un poco, dice, Hildoara, su mujer de gloriosa memoria, pero no sabemos nada más. Es decir, hay muchas reinas de las que no sabemos nada, el nombre de algunas y de otras ni el nombre. No podemos asegurar si además eran madre de o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Jiménez de Rada, en su Historia de Rebus Hispania o Historia Gótica, nos dice que muere Suintila y tal, dice que cuando murió el hijo Riquimiro, quedaron con vida otros 2 hijos de Suintila, Sisenando y Chindasvinto, nacidos de Teodora, hija del ya citado rey Sisebuto. Pues bueno, si él lo dice, pero no está contrastado, no está contrastado. Sí parece que era hija de Sisebuto, pero no sabemos que fuese la madre de Chindasvinto, por ejemplo. Y en otros, bueno, incluso tenemos cosas muy curiosas. Miren, hay una reina que para mí es mi preferida, que es la reina Reciberga. Es muy curioso porque historiadores de primerísima fila de hoy, y además alguno amigo, y, en fin, y gente muy conocida, siguen manteniendo todavía hoy que Reciberga es la mujer de Chindasvinto, porque además en San Román de Ornija hay un sepulcro, ¿vale?, que decía que había 2 cuerpos y eran de Chindasvinto y su mujer. Pues no, es un error, es un error. Miren, una vez más, Eugenio de Toledo le dedica a Reciberga un poema escrito como si fuera escrito por su marido, y fíjense lo que, bueno, aparte de que es maravilloso, ¿no? Dice, si se pudiera ofrecer gemas y oro para evitar la muerte, ninguna desgracia podría acabar con la vida de los reyes, bueno, en fin. Y le dice, ahora ya, mi querida Reciberga, adiós, que sea de tu agrado el féretro que yo, el rey Recesvinto, he dispuesto para ti. Después de llorar a la esposa, solo resta dar a conocer el número total de años que vivió, así como los que duró nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se prolongó durante casi 7 años, su vida 22 años y 8 meses. Es decir, que se casó con 15 añitos, ¿no? 7 y 5, 12. Se casó con 15 años menos, no llegaba a los 15 años cuando se casa con Recesvinto. Bien, pues un buen colega dice, en virtud del epitafio escrito por Eugenio de Toledo, consta que el rey Chindasvinto, la cronología 642-653, estuvo casado con Reciberga. El matrimonio de Reciberga con Chindasvinto duró casi 7 años y por su epitafio sabemos que la reina murió a los 22 años y 8 meses. Estas cifras nos permiten establecer un matrimonio contraído a los 16 años. Pues no, miren ustedes, no. ¿De dónde sale este error? Este error sale de que, según algún historiador, la única vez que se menciona en los manuscritos a Chindasvinto como como esposo de Reciberga es en el 10.029 de la Biblioteca Nacional, el famoso Códice de Azagra, esta maravilla que tienen ahí. Bueno, pues tampoco es cierto. Yo no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero aquí clarísimamente pone Rex Recaredus, y si no ya lo verán cuando lo reciban. Pone Requesvintus. Res Requesvintus. ¿De dónde sale el error?
Pues que en el índice del códice, que es del 1600 y pico, es decir, letra del siglo XVI, ahí sí pone epitafio requivergae, no lo veo bien, pero supongo que reinae uxori cindasvindi. Ese es el error. Quiere decir con esto que nadie, salvo, bueno, Paulo Farhaus Alberto, que es un gran filólogo de Portugal y ha hecho la edición crítica de los poemas de Eugenio de Toledo, en fin, ha puesto Requesvinto como tiene que ser. No hay ningún manuscrito, ninguno, donde se lea Cindasvinto. El error parte del índice del siglo XVI. Y los historiadores de pro que son, es que no se han molestado en ir a verlo. Follmer, en la edición de los Monumenta Germania Histórica de Eugenio de Toledo, ya advirtió que la mujer era, o sea, que era mujer de Recesvinto. Pero decía que solamente el Códice de Azagra traía el nombre de Cindasvinto. Otro que se equivoca, que no, que el Códice de Azagra trae al pobre Recesvinto. Bueno, pues esa se ha perpetuado tanto que si ustedes van a San Román de Ornija, en el año 1863, si no recuerdo mal, es que no veo muy bien yo esto, pero hay esta especie de mármol negro inscrito que lo manda a hacer un, digamos, pues un erudito del momento, en el cual se pone efectivamente Rex Cindasvintus. Entonces, todo el mundo lo que lee es esta lápida, cuando uno va a San Román de Ornija, pero esa lápida parte de ese error. Quiero decir que a veces no son muy conocidas las reinas, pero incluso cuando podrían serlo, pues no las estamos cargando literalmente, ¿no? Bien, bueno, ¿cuáles son, al margen de esas reinas? Bueno, este se lo pongo simplemente como complemento y ya tendrán ustedes tiempo de verlo, porque la importancia de los versos de Eugenio de Toledo sobre la reina Reciberga han sido objeto en el año 693 de una copia en la fabulosa Lauda Sepulcral de Crispín, que está en pizarra en el Museo Arqueológico Nacional, y que en su segunda parte, en esta parte de aquí, está escrita en versos, igual que el poema, aquí adopta unos versos del epitafio de Reciberga. Lo que pasa es que, claro, cambiar de ella a él hace que cometa algunos errores métricos por aquello del género, ¿no? Porque no es lo mismo yo qué sé, pues perfuntum que perfunta, ¿de acuerdo? Entonces mete algún error, ¿vale? Pero me parecía que era interesante ver un poco el impacto que ha tenido de forma casi inmediata el epitafio de Reciberga en su propia época. Bien, ¿cuáles son los rasgos de las mujeres, de las reinas? No quisiera extenderme demasiado, es que... No, yo creo que vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuáles son los tópicos de las reinas? Pues evidentemente mujeres bellísimas, guapísimas, agradables, afables, encantadoras con los esposos, es decir, tienen que cumplir los parámetros absolutos, ¿no? Pero a la vez una formación cultural, ser letradas, estar a la altura de los reyes y a la altura de los nobles con los que van a emparentar. Por ejemplo, Sidonio Apolinar prepara unos poemas para que, estos digamos son los francos, pero puede valer de ejemplo igual. Evodio le va a regalar a una tal Ragnagilda, la esposa la esposa del rey Eurico, le va a regalar una copa. Entonces, Sidonio Apolinar le hace un poema para que vaya junto con la copa. Esta imagen es una imagen, pues del año 1862, donde se supone que Venancio Fortunato le está recitando sus poemas a la princesa Radegunda, o a la reina Radegunda. Es decir, esta imagen un poco romántica, ¿no? Pero de que son mujeres cultas y mujeres letradas. Y, por supuesto, lo que las fuentes nos hablan es que, naturalmente, son patrocinadoras de los pobres, caritativas, todas esas cualidades muy estereotipadas, pero que se dan. Y después el carácter mediador en la política, porque una de las cuestiones importantes es el papel
que juegan en el mundo político estas mujeres. Claro, el problema de estas mujeres es que a veces las cosas salen bien, y la pobre Reciberga les salieron muy bien, aunque luego se muriera, o la reina Vado le salió muy bien, luego se terminaría muriendo también, ¿no? Y desde luego no era la madre de los hijos de Recadero, pero, de acuerdo, pero las hay con un final terrorífico, ¿no? Entonces vamos a ver alguna de este tipo. Por ejemplo, Brunechilda es la bella y la maldita Brunechilda, como yo la llamo. Venancio Fortunato, ahora les explico un poco, les pongo un diagrama ahí de genealogías para que nos situemos. Pero Brunechilda es hija de la poderosísima Goswinta, luego hablo de ella, y se casa con el rey Sigiberto de Austrasia. Fíjense el elogio que le hace Gregorio de Tours. Era en impuela elegans opere, venusta aspecto, honesta moribus atque decora, prudens concilio et blanda colloquio. No hace falta que lo traduzca, yo creo que esto se entiende muy bien. Pero fíjense el elogio de Venancio Fortunato, ¿no? Es un larguísimo conjunto de poemas sobre elogios a Sigiberto y a ella con motivo de sus responsales, ¿no? Entonces se supone que aquí la propia Venus le hace un elogio a Brunechilda y dice: entonces Venus inició las alabanzas de la joven. Oh virgen admirada por mí, placentera a tu esposo, más clara que el éter. Brunechilda, lámpara fulgente, la luz de las gemas superaste con la de tu rostro. Esta traducción es de Pérez Prendes y creo que merece la pena decirlo porque es la primera traducción al castellano que yo conozca. La luz de las gemas superaste con la de tu rostro. Nueva Venus nacida, dotada con el reino de la belleza. Ninguna de las nereidas surgidas de aquel mar ibérico que nadan en la fuente del océano, ninguna otra nafea, o sea, ninfa, más límpida a ti subordinan sus ninfas los ríos, tú cuyo rostro de leche colorea el tinte, el rubor, etcétera, etcétera, etcétera. No se lo leo para no aburrirles. Pero claro, esto es muy interesante porque nos encontramos a una mujer que después va a caer en desgracia y va a ser horrible su final. Bien, aquí tienen algunos aspectos, ¿no?, de la madre de Brunechilda, que es Goswinta. Goswinta es la mujer del rey Atanagildo, y Atanagildo muere, y entonces, claro, las mujeres de los reyes, primero, podían o solían, probablemente, controlaban el tesoro real, ¿de acuerdo? Pero además, como en los visigodos las monarquías eran electivas, no hereditarias, aunque naturalmente los padres querían asociar al trono a sus hijos y hacerlas hereditarias, podía haber facciones y rivalidades. ¿Qué es lo que ocurre? Atanagildo muere, probablemente asesinado. ¿Y qué ocurre? Que hay un pequeño vacío de poder y le hereda, sucede o nombran en el trono a Liuba I, en la Narbonense. Liuba I asocia a su hermano, es que no sé si tengo aquí para que lo vean, sí, aquí. Liuba I está aquí, ¿vale? Asocia a su hermano Leovigildo y le manda para el centro, para Toledo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que hace Leovigildo? Pues Leovigildo se casa con la viuda, con la reina viuda, con la viuda de Atanagildo, con lo cual neutraliza la posible oposición de los facciones que apoyan a Atanagildo, afianza su poder en el centro, ¿de acuerdo? Pero además Goswinta es una mujer fuerte y poderosa que gobierna a la altura del propio Atanagildo. Leovigildo, hasta el punto de que a veces se le acusa del propio asesinato de Atanagildo, pero sobre todo, ella empieza a controlar y apoya la rebelión de Hermenegildo contra Leovigildo. Hermenegildo, seguramente las personas, sobre todo más mayores, habrán oído hablar del pobre San Hermenegildo al que le cortaron la cabeza porque se hizo católico y su mujer y no sé qué, y lo que era un intento de usurpación del poder de su padre. Bueno, pues una de las cosas que ha pasado a la historia es que, por parte de Gregorio de Tours, etcétera, es que Goswinta a Hermenegildo lo casan con Ingunda, que es una nieta de esta Goswinta. Como Goswinta es una riana,
Piensen que se convierten al catolicismo después, ¿no? Una Rihanna furibunda y la pobre criatura es una católica, pues a su nieta la arrastra de los pelos por el palacio, la maltrata hasta el punto de que se supone que Leovigildo los echa y que se vayan a Sevilla. Esta es la versión que da la historiografía franca o la historiografía italiana, no es la versión que dan los hispanos, ¿de acuerdo? Bueno, me voy aquí, simplemente para que vean un poco, ¿no?, la genealogía. Goswinta se casa con Atanagildo y con Leovigildo, y sus hijas son Brunekilda y Galsvinta, ¿de acuerdo? Después Leovigildo, no sabemos con quién se casa, pero tiene a Hermenegildo, ahí se ha desconfigurado un poco las flechas. Leovigildo tiene a Hermenegildo y a Recaredo, ¿de acuerdo? Es que está desconfigurado esto. Bueno, Vado es la mujer de Recaredo. Esas líneas discontinuas que hay indican los intentos de políticas matrimoniales que se llevan a efecto entre visigodos y francos, pero que fracasan. Por ejemplo, se intenta que Recaredo se case con Ringunta y falla, y que también se case con Clodosinda y falla. Cuánto lamento, que es que se ha desconfigurado. O sea, se veía bien, pero bueno. En fin, simplemente para que vean un poco los encajes, ¿no?, y los lenguajes de poder de unos y otros. Pero, por ejemplo, Viterico trata de casar a su hija Ermenberga con Teoderico II, pero también fracasan. Es decir, hay una serie de unas épocas donde hay intentos de relaciones internacionales, ¿no?, para establecer, ¿no?, entre francos. Entre otras cosas, recuerden que los francos o merovingios han echado a los visigodos de la Galia, los han echado en el 507, después de Bouillé, y ahí las relaciones son un poquito oscuras. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que Atanagildo y Goswinta quieren, prometen a sus hijas, a Goswinta y a Galsvinta, con respectivamente los reyes de Austria, de Austrasia y de Neustria, a su vez hermanos entre sí. Y fíjense lo que dice Gregorio de Tours. Dice que el rey Sigisberto, al ver que sus hermanos tomaban para sí esposas indignas y que por su bajeza incluso se unían en matrimonio con esclavas, envió una embajada a Hispania y con muchos regalos pidió a Brunegilda, hija del rey Atanagildo. Su padre no se la negó y la envió al mencionado rey con grandes tesoros. ¿De acuerdo? Bueno, después, con respecto a Quilperico, que es su hermano, pero de Neustria, dice, aunque ya tenía varias esposas, de hecho había tenido 6 hijos con una tal Audovera, solicitó a su hermana Galsvinta, o sea, la hermana de Goswinta, prometiendo por medio de embajadores que dejaría a las demás con tal de merecer recibir una esposa digna de sí y una descendencia real. Porque, claro, si la mujer es real, legitima el trono de los herederos. ¿De acuerdo? Su padre, aceptando estas promesas, otra vez Atanagildo, le envió a su hija. ¿Qué es lo que ocurre? Que Galsvinta, Quilperico tiene a Audovera, con la que ha tenido 6 hijos, y tiene a una tal Fredegunda, que es su amante. Y claro, Fredegunda no consiente que Galsvinta esté allí, y entonces le hace la vida imposible. Y Galsvinta no quiere ir de segundona y pide volverse a su casa. Entonces la vuelven, pero ¿qué es lo que hacen? Que la asesinan, directamente la asesinan, por orden de Fredegunda, o su propio marido. Acaba, por tanto, como el Rosario de la Aurora, ¿no?, asesinada. Pero lo de Galsvinta, lo de Brunekilda, es mucho peor. Brunekilda asume la regencia de su marido Sigisberto cuando muere, de su hijo Teodorico I, Teodorico II. Pero no solamente esto, muere el hijo y se hace cargo de sus nietos, ¿de acuerdo? Sus nietos, que además se dividen y se reparten Austrasia y Neustria. Los
hombres nobles de Austrasia no pueden soportar el dominio que exige tiene Brunegilda. La regencia que ejerce primero con su hijo, porque es menor cuando muere el padre, sobre Austrasia. Después la regencia con su nieto. Y en última instancia, los dos nietos se enfrentan, en última instancia muere su nieto y se hace cargo de su bisnieto, Sigiberto II. ¿Cuál es el problema? Que los nobles de Austrasia la traicionan y el hijo de Fredegunda, la querida de Chilperico que no soportaba a su hermana y de donde vienen los odios, van a por ellos, tratan de escapar y tratan de escapar hacia Italia y los cogen. Sigiberto II muere ejecutado, pero la condena a Brunegilda es horrorosa, es pavorosa. Es una mujer con ya más de 70 años, una mujer a la que durante 3 días la condenan a sufrir torturas sin muerte, y cuando ya está hecha un trapo, lacerada de arriba abajo, la desnudan y la someten al descuartizamiento por caballos, como pueden ver ahí en el dibujo. Es decir, es horroroso. Pero horroroso, y lo peor de todo es cómo la Vita Desideri escrita por el rey Sisebuto o la vida de San Columbano. La Vita Desideri es sobre Didier de Vienne, un santo obispo al que Brunegilda manda ejecutar. Entonces, la vida de Desideri o la Vita de San Columbano hacen menos que nada por compadecerse de ella. No solamente esto, sino que dicen que se merecen el castigo. Yo creo que el Columbano, como dice Pérez Prendes, era un talibán obsesionado contra la pobre Brunegilda. A ver, ella había hecho de las suyas. O sea, no... Buena tampoco. En fin, había encargado asesinatos, había tal. Pero, hombre, no hay derecho, ¿no? Esta muerte tan horrorosa. La pérdida de Brunegilda, que iba a aparecer acto seguido, perdió el sosiego e inquieta se atormentaba interiormente a causa de los remordimientos de conciencia, por cuanto a quien la magnitud de su pecado ensorbeció a penetrar su crimen, la justicia inexorable la reclamaba insistentemente para sufrir su castigo. Mientras resolvía estos sombríos pensamientos, declaró la guerra, etcétera, etcétera. Está hablando Sisebuto, ¿de acuerdo? Pero fíjense, de su final no estará de más hablar a partir de la versión más extendida a la que hemos tenido acceso. Esto es el rey Sisebuto, en la Vita Desideri. Hay un animal cheposo de complexión gigantesca y con 2 jorobas de nacimiento. La parte superior del lomo abultado y turgente permite una conformación más elevada, un camello, ¿no? Y en cuanto al transporte de mercancía es muy superior al de los demás animales. En el centro de este trono se sienta desprovista de ropas y paseada para su vergüenza ante la vista de los enemigos. Durante un rato ofreció a los espectadores un triste espectáculo. Luego es atada a unos corceles salvajes y arrastrada por canchales y terrenos intransitables. De este modo, su cuerpo, ya decrépito por la edad, es destrozado por los fogosos caballos y sus restos irreconocibles yacen desperdigados y lacerados por doquier. Así su alma, libre de la materia terrenal y relegada, y con razón, a las penas perpetuas, queda para arder entre las abrasadoras ondas del infierno. Esto es todo menos piedad, ¿no? Bien, bueno, pues esto es de la vida, este es el texto que les he leído. Les vuelvo a poner aquí, lamento que esto parece que está un poco menos descontrolado ahora, ¿no? Pero para que vean un poco la situación, ¿no? de estas mujeres. Y cómo han fracasado pues, estas políticas. A partir de esta época, a partir de Viterico y después de Gundemar, de Viterico, a partir de ahí, digamos, este interés, ¿no?, por las alianzas matrimoniales con Francia, con la Galia, con los francos, va decayendo. Y lo que se centran es, sobre todo a medida que el poder político de los reyes es más débil dentro de la península,
digamos, en la relación con las noblezas, ¿no? Y, de hecho, se buscan, y aquí tienen, pues, otras alianzas. Por ejemplo, Herbigio con Liubigoto, que quizá era hija de Suintila, del que nace Cixilo, que se casa con Égica. El problema es que Herbigio es un rey que está vinculado al asesinato, al envenenamiento de Bamba, ¿de acuerdo?, del rey Bamba. Y hay un golpe de poder y entonces sube Herbigio al poder y se casa con Liubigoto. Y claro, se quiere proteger y quiere proteger a su familia. ¿Por qué? Porque hace casar a su hija Cixilo con el siguiente, Égica, que era sobrino de Bamba. Luego estamos con unas hostilidades y facciones familiares donde voy a ver si caso a mi hija con el otro, que yo sé que es sobrino al que yo he depuesto, y vamos a ver si controlamos la situación familiar. Claro, entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Tratan de protegerse. Y en el decimotercer concilio de Toledo dice que nadie se atreve a unirse ni en matrimonio ni en adulterio con la esposa dejada por un príncipe difunto. Aquella que estuvo unida al lecho real con la eminente dignidad del honor regio. Es un crimen execrable y una obra de iniquidad sumamente habitual desear el lecho real de la esposa superviviente de los reyes difuntos. Mientras que Goswinta, viuda de Atanagildo, se había casado con Leovigildo, ahora Herbigio, trata de protegerse y que no se casen con su mujer para que no haya herederos que no sean sus propios hijos. ¿De acuerdo? Están protegiendo, por tanto, la legitimación del poder, la sucesión del poder, etc. Pero ¿qué es lo que hace Égica? Que cuando Égica sube al poder, dice que yo no estoy de acuerdo con esto y lo vamos a deshacer. Y además repudia a su mujer, que era la hija del otro. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino que es lo que dije al principio, que además, o sea, ya no es que no se casen, no, es que la viuda del rey que ingresa en un monasterio y además bien contenta que se tiene que ir. ¿De acuerdo? Con lo cual anulo la posibilidad de que mis hijos sean sustituidos por otros. En fin, esta es un poco las peripecias, ¿no?, de estas reinas viudas que tenemos. Y para último ejemplo, la ultimísima reina, que es Egilo o Egilona, que sabemos que se casó con el último rey godo, pero la quiero dejar como muestra del poder, aunque tampoco acabó bien, pero tanto es así que fue la reina del último rey, ¿no?, del último rey godo, Rodrigo, pero tenía tanto poder y tanto control y tanta riqueza que consiguió casarse con Abdelaziz, ¿no?, el primer rey o el primer musulmán que entra en la península en junio del 711. Lo cual indica o es un reflejo de ese poder de las mujeres que sí que han ido adquiriendo y que sí que tienen, sobre todo en estas áreas, pero siempre sometidas en última instancia al designio y a la voluntad de los hombres, como ha pasado casi siempre. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahora, como en todas las sesiones, abrimos un turno de preguntas o de consideraciones. Sí. Ahí tenemos. Sí, yo un par de cosas. Lo primero, en relación a la dote de que hablaba, que no me ha quedado muy claro, porque normalmente la dote es un dinero que paga la familia a la que pertenece la mujer, ¿no? Sí. Digamos, para compensar de algún modo. Sí, a ver, es al revés, sí. Vamos a ver, también la mujer aportaba regalos, y aportaba, pero la donatio ante nuptias, que esto es romano, ¿de acuerdo? Es la misma, digamos, la misma dote, el vitum, que se llama de los germanos. Es decir, es lo que el hombre, en el fondo es porque es como si estuvieras comprando a la mujer.
O sea, lo que se esconde detrás de eso es el concepto de compra de una mujer. Entonces, un hombre compra a la mujer y paga un precio por ella, un precio que es al padre, a la familia, a quien sea, ¿de acuerdo? A quien tiene la patria potestas o la potestas de coniunctione, que se llama también en términos jurídicos. El que tiene la potestad de decidir con quién se une ella. En el fondo estás comprando a una mujer. De hecho, yo creo que incluso expresiones en latín de ducere uxorem, es que la mujer es conducida a la casa, ¿no?, del marido. O sea, casarse, en realidad en latín se dice conducir a la esposa, ¿no? Entonces, es esa idea de compra. Eso no significa que la mujer no aportase también su dote, porque efectivamente, por ejemplo, cuando Atanagildo manda a su hija Goswinta Brunekilda, quiero decir, y a Galsvinta a casarse con Sigiberto y con Quilperico de Austrasia y Neustria, les manda con dinero, les manda con dotes, o sea, que están los dos. Pero era muy importante la dote que daba el marido, porque tanto es así que además, por ejemplo, se llama donatio ante nuptias, y también, bueno, luego ya creo que es a partir de... no recuerdo ahora qué emperador romano, también donatio propter nuptias. ¿Por qué? Porque a veces esta dote de los hombres, ¿no?, se daba en la desponsatio o se prometía, ¿no? Se prometía y se podía dar antes o después de lo que es la nuptia, de lo que es la boda, con lo cual era donatio ante o donatio propter, ¿de acuerdo? Y de hecho hay otro elemento más, que esto es puramente germánico y no sé hasta qué punto se mantiene, pero desde luego en las bodas reales de las reinas estaba segura de que se mantenía, que era lo que llaman los germanistas la Morgengabe, que es la donación que se da el día siguiente o al día siguiente de la nuptia, de la consumación del matrimonio, es decir, como una especie de premio, digamos, o de compra después de haber consumado el matrimonio, como conformidad de que la mujer era virgen y que por tanto se paga eso. ¿De acuerdo? Más cosas. Esto era así en el caso de la realeza, por Sí. supuesto, pero en el resto de las clases sociales. En el resto de las clases sociales yo creo que al menos, porque ahí se junta, si quiere, la raigambre romana, que yo creo que es la que prevalece, pero también la consuetudo germana, ¿no? Pero la donatio ante nuptias es algo perfectamente estipulado en el mundo romano, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que la mujer puede presentar dotes, también depende un poco de pues eso, del rango social o al que pertenezca. Pero sí, se aportaba dinero, ¿de acuerdo? Sí. Porque, de hecho, por ejemplo, claro, uno no se puede meter en todo, pero en las guerras que hay entre los hermanos y los nietos y tal de Brunekilda y las guerras que hay entre Austrasia y Neustria, que son los dos, digamos, principales reinos del mundo franco. Una de las cosas que por ejemplo, a Brunekilda se le devuelve, en cierta medida, porque lo reclama, los territorios, las ciudades que había obtenido Galsvinta, su hermana asesinada, en concepto de dote, o sea, de dote del marido, y ella reclama lo que le corresponde a su hermana, y son ciudades, o sea, el dominio de ciudades, lo cual, pues, ya no es dinero solo, ¿no? Bueno, y de hecho, tanto que Chindasvinto tuvo que legislar para tasar un poco, porque es que además, claro, el viaje del patrimonio económico suponía enriquecer a una familia enormemente, porque hay muchísimas, es decir, aquí hay mucho juego de poder, ¿no?, y de influencia. ¿Más preguntas? Sí. En el caso de Brunekilda, sí, yo creo que el castigo, realmente si entendemos los castigos tan brutales que se daban a las mujeres cuando cometían pecados, por
Claro, claro. Mira, exactamente, vamos a ver, si una mujer cometía adulterio, incluso si ella era pillada infraganti, es decir, un marido podía darle de latigazos, ¿no?, a la mujer. Por supuesto, la Iglesia la excomulgaba. Si pillaba infraganti a la mujer con el amante, tenía derecho a matarlos sin que a él le pasara nada, ¿de acuerdo? Pero de ahí no pasamos, ¿vale? Lo que se hizo con Brunekilda era la absoluta alienación como persona. Es decir, ya no es que se castigara a una mujer porque había ejercido el poder, había sido regente, había controlado ejércitos y no se lo habían perdonado. Entonces lo que se hace es alienarla, no ya cosificarla, sino destruirla. Es la desnudez, porque a veces la violación se ha utilizado como arma de guerra. Bueno, se sigue utilizando como arma de guerra, ¿de acuerdo? Pero en este caso no fue violada, era una anciana, entre otras cosas, ¿no? Pero sí que es desnudada. Y es desnudada para oprobio, para vergüenza, porque lo peor que le pueden hacer a una mujer es pasar por la vergüenza de estar desnuda en público, además de torturada, ¿de acuerdo? Y después descoyuntarla, o sea, despedazarla para que no quede de ella nada, ¿de acuerdo? Entonces es algo no solamente pavoroso y terrible, sino simbólico. Es el hundimiento de que nunca más ni tú, ni tu descendencia, ni tu prole, ni nada, de nada, de nada. Porque recordemos que Sigiberto es su bisnieto, al que asesinan también. Es decir, no sé si hace falta que ponga la genealogía, pero digamos que, es que aquí no sé si se ve, pero digamos que Chilperico de Neustria, que tiene como hijo con Fredegunda a Clotario, este Clotario es el que se hace con todo el poder de Neustria y de Austrasia. Y todos lo que son los herederos de Brunekilda son los que van muriendo. Muere su hijo Teodorico I, Teodoberto II, mueren, ¿de acuerdo? Y al final el que queda, mueren los nietos, y al final el que queda es el bisnieto. Y se acabó. Se cargan al bisnieto. Luego, toda la descendencia posible visigoda, a través de Brunekilda, está muerta, ya no existe. Luego ya nunca más los visigodos van a poder gobernar ahí. Entonces es la aniquilación absoluta, para que no quede lugar a dudas. Y lo que hace el rey Sisebuto al escribir la Vita Desideri es así todo, yo creo que un aviso a Clotario, diciendo: ten cuidado, no te vaya a pasar a ti lo mismo que has hecho tú con esta gente. Pero nunca les pasa tanto. Nunca. Nunca lo justifican. Nunca. Absolutamente, nunca. Sí. No, esto es una aniquilación absoluta y total. ¿Alguna pregunta más? No les he mencionado la lista de los reyes godos. He tratado de mencionar lo menos posibles, ¿de acuerdo? Porque yo sé que son un poco aburridos, pero es que es inevitable, ¿no? Hablar de alguno. He tratado que no se les descolocaran mucho, ¿de acuerdo? Pero vamos, yo si quieren, entre lo que hay que mandar, les mando la lista de los reyes godos con su cronología. Sí, bueno, yo es que lamentablemente me la sé, pero a ver, digo que lamentablemente me la sé porque nunca me la he estudiado, pero me la sé. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es una desgracia que tiene uno como otro cualquiera. No sé si es una enseñanza un poco inútil saber tener ocupado el cerebro con eso, pero es lo que hay. En la Plaza de Oriente no hay muchas reinas. No, claro, porque Que yo sepa, solo he visto una. no sé quién está. Ya, pero estas ya son posteriores. A ver, es que lo de las estatuas de la Plaza de Oriente es muy interesante, porque esto es una apuesta de prestigio y de legitimación del poder en la época de Carlos III,
donde de lo que se trata es de crear una continuidad, es decir, que la monarquía de los Borbones es una monarquía legítima que entronca con toda la realeza, y con una realeza que empieza teóricamente en Ataulfo, lo cual no es cierto. Quiero decir que Ataulfo es que no fue rey de Hispania, no fue rey, ¿no? Fue un general, fue el que invade, el que se casa con Gala Placidia y el que sitia Roma, pero no ejerce en Hispania. Pero entonces, digamos, lo que se hace es una línea que no haya solución de continuidad entre Ataulfo y el último, el Borbón, que manda hacer las estatuas. Entonces, son estatuas que van con todos los reyes. Primero los reyes visigodos, luego los reyes de castellanos, ¿no? Asturcastellanos, luego los Trastámara, los Austrias y después los Borbones. Todas las estatuas, que además estaban proyectadas para ponerlas arriba en el Palacio de Oriente, el Palacio Real, ¿no? Lo que pasa es que pesaban demasiado, entonces no se podían poner. Entonces están repartidas pues, por los jardines de Sabatini, la Plaza Oriente, el Retiro, en fin, están repartidas todas, ¿no? Pero era un programa iconográfico, escultórico, de, digamos, no tanto de legitimación, que ya estaba legitimada la monarquía, sino de marcar una historia de la monarquía española que arrancase desde esa época. Entonces es muy interesante ese juego, ¿no?, político de identificar cosas que nada tienen que ver entre sí, pero sí. Y claro, ya doña Sancha ya es, digamos, pues igual, vamos, no sé si está Isabel la Católica en algún lado, pero es que no conozco todas las estatuas, pero el programa era ese, ¿eh? Y claro, en la época de los Reyes Godos, pues no, porque no hay ninguna mujer, digamos, que ejerza el reinado de forma en solitario. Es decir, no, porque por ejemplo, cuando muere Atanagildo, Goswinta no pasa a ser reina, hay un vacío de poder y las facciones nobiliarias de los godos eligen a Liuba I como rey en la Narbonense, y él asocia a su hermano Leovigildo. Cuando Leovigildo viene a Toledo es cuando se casa con Goswinta. Pero no hay una mujer reina, como sí que son sus hijas, ¿eh? O sea, Brunequilda es la mujer de Sigisberto, pero ella en Austrasia sí que es regente. Y en el caso de los visigodos aquí en Hispania, yo creo que no hay ninguna. No sé si la última Gilona un rato, hasta que se casa con Abdelazid. Sí, es así. Pero claro, eso ya estamos en la Castilla medieval, claro, sí. Es así, pero ya es otro mundo, ¿no? Sí. Esto en el 711 se acabó. No sé si quieren alguna pregunta más o... Bueno, pues si no tenemos ya más preguntas, cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias, Isabel, por tu conferencia.